Hola y bienvenidos a CF en Internet. Esperamos que hayan tenido una increíble Navidad y un feliz Año Nuevo. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos agradecerle por tu compañía. Y si te unes a nosotros por primera vez o si ya eres un miembro fiel de la familia CF en Internet, nos encantaría conectarnos contigo. La mejor forma de hacerlo es llenando una tarjeta de conexión. Puedes hacerlo visitando cfmiami.es/conectar y te conectaremos con Christ Fellowship. También tenemos un regalo digital especial para los que nos visitan por primera vez y llenan la tarjeta de conexión. Ahora, únete a nosotros en alabanza. Bienvenidos a todos los que están conectados con nosotros. Acompáñanos a levantar el nombre de Dios en alto, porque Él es bueno. Amén. Cuando hay dudas que quieran robar tu verdad y me dicen que no adore más, agradeceré. Oh, te agradeceré. Cuando la voz del miedo me quiere vencer, la esperanza me quiere robar, agradeceré. Oh sí, te agradeceré. Oh, con canto de júbilo salgo a pelear, el gozo es mi alma, en el fin me está, con manos alzadas al cielo yo creeré. Me gozaré, danzaré en tu bondad, creeré en tu sí, amén. Oh, me gozaré, yo proclamo tu gracia por siempre y siempre, amén. Y no quede más, la esperanza en tu nombre está, te exaltaré, oh sí, yo te exaltaré, oh, un canto de júbilo salgo a pelear, el gozo es mi alma, en el fin me está, con manos alzadas al cielo yo creeré. Yo me gozaré, danzaré en tu bondad, creeré en tu sí, amén. Oh, me gozaré, yo proclamo tu gracia por siempre y siempre, amén. Gracias, Señor. Gracias por tu gozo. El gozo de Dios, su gozo es mi fortaleza. Y no me detendré, nada detendrá mi fe. Oh, el gozo de Dios, su gozo es mi fortaleza. Y no me detendré, nada detendrá mi fe. Y me gozaré, danzaré en tu bondad, creeré en tu sí, amén. Señor, me gozaré, yo proclamo tu gracia por siempre y siempre, amén. Oh, yo proclamo tu
olvidaré la forma en que me diste mi libertad, el éxodo en mi vida. Me hallaste, me libraste de lo que habían contra mí, oh Jehová. Eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Tu nube, Dios, me guía cada día. Tu fuego alumbra mi camino. Me hallaste, me libraste de lo que habían contra mí, oh Jehová. Declaramos, eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Oh, eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Te damos gracias por tu libertad, Señor. Oh, somos libres, oh sí, somos libres. Oh, oh, declaramos, llega hacia mí, Egipto, tu mano me sacó, en libertad camino, en tus promesas, Dios, y nunca voy a olvidarlo, no, por siempre cantaré. Tú venciste a la muerte con la furia de tu amor. Oh, llegaste a mí, Egipto, tu mano me sacó, y en libertad camino, en tus promesas, Dios, nunca voy a olvidarlo, no, por siempre cantaré. Tú venciste a la muerte con la furia de tu amor. Y eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Oh, has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Oh. Si estás agradecido por tu libertad, vamos a levantar
nunca seré amado más que ahora. Y no depende de mí ni en mis fuerzas merecer tu aprobación. Tu amor me entregas sin condición. Nunca seré amado más que ahora. En el valle estoy y no caeré. Oí tu voz como el viento del amanecer llamándome. Cruzarías mares para mi alma librar. Más cerca que ahora no podrías estar. Tienes Jireh, mi proveedor. Jireh, mi proveedor. Me contentaré en toda situación. Jireh, mi proveedor. Siempre provees, por siempre provees, tú más que provees. Oh sí, Señor, siempre provees, por siempre provees, tú más que provees. oh. No quiero olvidarme lo que siento en la cima ver, oh, cómo claramente me diriges. Quédate a mi lado cuando baje el sol. No quiero olvidarme lo que siento. Eres Jireh, Mi proveedor. oh sí eres, oh Jireh, mi proveedor. Me contentaré en toda situación. Jireh, mi proveedor. Siempre provees, por siempre provees, tú más que provees, sí Señor. Siempre provees, por siempre provees, tú más que provees. Oh. Tú ya me has amado, ya me has escogido. Yo sé quién yo soy y lo que tú has dicho. Tú ya me has amado más de lo que imagino. Y no quiero más. Oh, no quiero más. Oh, Tú ya me has amado, ya me has escogido. yo sé quién yo soy y lo que tú has dicho. Tú ya me has amado más de lo que imagino. No quiero más. No quiero más. No quiero más. Ya tú me has amado. Tú ya me has amado, ya me has escogido. Yo sé quién yo soy y lo que tú has dicho. Tú ya me has amado más de lo
Y mientras continuamos adorando a Dios a través de nuestras ofrendas, quiero compartir este pasaje bíblico. Proverbios 11:24 dice: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Salomón compara a dos hombres aquí. Uno esparce su riqueza, pero prospera, y otro atesora su riqueza, pero llega a la pobreza cuando se queda con ganas de más. Como dice la Escritura, el que da con generosidad y es más rico se refiere a la persona amable y generosa que da a los necesitados, quien responde a la necesidad del otro, quien responde cuando alguien necesita ayuda. Luego, en el versículo 25 dice: el generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. Esta es una metáfora derivada de la agricultura. Si una persona riega su tierra, su recompensa es una buena cosecha. De manera similar, aquellos que son generosos reciben su recompensa de Dios, quien continúa bendiciéndolos. Mira, tú y yo somos bendecidos para ser de bendición. Cuando das, estás ayudando a otros al proveer para sus necesidades físicas y espirituales. Estás ayudando a la gente a seguir a Jesús. Si nunca has dado antes, quiero invitarte a dar ese paso de fe hoy. Puedes unirte a la visión de nuestra iglesia a ayudar a otros a seguir a Jesús. Visita cfmiami.es/dar. Gracias por tu generosidad. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te agradecemos por bendecirnos para poder bendecir a otros, Padre. Te pedimos que nos ayudes a ser generosos y a dar sin medida, mientras ayudamos en tu obra a otros a seguir a Jesús. Señor, tu palabra dice que el que da, prospera. Así que te pido, Padre amado, que bendigas a todo aquel que ha decidido dar ese paso de fe para continuar avanzando tu reino. En tu nombre oramos. Amén. Es muy emocionante ver todo lo que pudimos lograr por la gracia de Dios y con tu apoyo. Gracias, familia, porque debido a su generosidad y fidelidad, estamos llevando esperanza a todos los que necesitan y estamos ansiosos de continuar esta misión en el 2022.
Y ahora acompáñanos a escuchar un gran mensaje del pastor José Peña. Bueno, gloria al Señor y bendiciones a todos y bienvenido. Feliz año 2022. Sé que estamos comenzando un nuevo año y también sé que tenemos planes, a lo mejor tenemos resoluciones, pero creo que también Dios tiene una palabra para nosotros en el día de hoy. Así que te invito a que pongas atención a lo que Dios quiere hablarnos y vamos a estar mirando en el día de hoy la escritura en el libro de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 7 al versículo 10. Si no tiene tu Biblia, no te preocupes, las escrituras saldrán en la pantalla. Y dice: también algunos de los israelitas y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año 7 del rey Atarjerjes. Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5, era el año 7 del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes 5 llegó a Jerusalén. Pues la mano bondadosa de Dios estaba sobre él, porque Esdras había dígalo conmigo, había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicar y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Bueno, gloria al Señor por su palabra. En esta enseñanza quiero comenzar con una fábula. Y esta fábula entiendo yo de que es muy conocida. Entiendo de que muchas personas la conocen, pero para los que no sé si conocen la fábula de la rana y la olla o el agua hirviendo. Y esto era una rana en la cual ella una vez se entró a una cazuela, a una olla en agua caliente. Pero se dio cuenta de que había un peligro y el instinto inmediatamente que ella entró la hizo que se saliera de la cazuela, que se saliera de la olla. Pero en otra ocasión vino la rana y se volvió a entrar en una cazuela en la cual tenía agua fría. Y ella comenzó a nadar, ella comenzó a disfrutar del agua, comenzó a acomodarse y a sentirse bien en esa agua. Lo único que no sabía era que el agua se estaba gradualmente poniendo más y más caliente. Y pasaba el tiempo y ella estaba nadando, pero mientras ella nadaba, ella se ajustaba, ella estaba cómoda, se adaptaba al agua mientras el agua iba poniéndose más caliente. Hasta que ella murió porque se cocinó en esa agua. Ahora, déjeme traer esa fábula, ¿verdad? Esa historia que a lo mejor sabemos de que no es verídica, no es verdad, pero en verdad trae una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros. Y es que hay muchas personas que están siendo ilustradas por esta enseñanza de la rana. Muchas personas que se han acomodado y no han visto el peligro de que sus vidas espirituales no esté creciendo. ¿Y qué pasa? Que nos hemos acomodado tanto que así como la rana que estaba en el agua, no nos damos cuenta de que nuestra vida espiritual está en peligro. No nos damos cuenta de que el no fortalecer nuestra vida espiritual o nuestra formación espiritual está en peligro. Y hemos dicho cosas como la que no tengo tiempo para mi vida espiritual. Nos hemos adaptado tanto a los esquemas que tenemos en el mundo, al trabajo y a otras cosas, que decimos no tengo tiempo para eso, no tengo el tiempo suficiente. Y la realidad es que cada uno de nosotros tenemos el mismo tiempo. Muchos de nosotros decimos, bueno, me cogió tarde y no lo pude hacer. O decimos, yo lo haré mañana y el mañana nunca viene. Y poco a poco nos vamos adaptando. Poco a poco nos vamos adaptando a esa clase de vida donde ponemos todo lo demás en una
prioridad excepto nuestra vida espiritual. Y nos vamos adaptando al punto en el cual nosotros dejamos de tener el deseo de las cosas espirituales. Dejamos de tener el deseo de esas cosas espirituales. Y quizás en este año 2022 tú tengas resoluciones, metas, y a lo mejor pienses algunas de esas resoluciones serían quizás bajar de peso, otras quizás serían comprar una casa o a lo mejor ahorrar dinero. Y yo no te estoy diciendo de que esas cosas son malas, sino que Dios tiene un plan para nosotros este año. Y yo quiero que a las personas que están alrededor tuyo, tú le digas, Dios tiene un plan. Y de eso se trata la idea principal en el día de hoy. Y es del plan que Dios tiene y el deseo que Dios tiene para nosotros. Y es que el deseo de Dios es que crezcamos en nuestra vida espiritual. Oiga bien, lo que Dios anhela es que cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, crezcan en su vida espiritual. Y a lo mejor usted dice, bueno, yo soy un creyente, ya yo acepté al Señor. ¿Qué significa eso que debo de crecer? ¿Y cómo puedo hacerlo? Y es exactamente lo que en el día de hoy vamos a estudiar a través del libro de Esdras. Y tengo 3 puntos que quiero compartir con cada uno de ustedes. Pero antes de entrar y responder la manera de cómo nosotros podemos crecer en nuestra vida espiritual, permítame darle un poco de contexto de lo que está sucediendo en el capítulo 7 de Esdras. Y es que el pueblo de Israel estaba en cautividad. Y estuvo en cautividad en Babilonia. Babilonia había destrozado los templos de Dios y capturado a todas estas personas y lo llevaron a Babilonia. Y oiga bien, duraron en Babilonia 70 años. Les repito, 70 años. ¿Qué no ocurre en 70 años? Yo me imagino que como era un lugar donde había idolatría, donde había dioses que ellos adoraban, me imagino que el pueblo de Israel poco a poco y con el tiempo fue adaptándose. Fue aprendiendo nuevas costumbres, fue adaptando la cultura que ellos practicaban, que Babilonia practicaba. Y Dios en su misericordia ahora en el capítulo 7 vemos que Dios saca al pueblo de Israel y vuelve y lo trae a Jerusalén, donde ellos ahora van a construir el templo, donde ellos van a trabajar en el templo. Y en el medio de todo eso, en el medio del plan que había, en el medio de los planes de construir el templo, Dios levanta a un predicador. En otra palabra, Dios le da una palabra de Dios. Y este predicador fue Esdras. Igual como Dios hoy, en el día de hoy, nos está dando una palabra. En el medio de planificar qué vamos a hacer para este año 2022, en el medio de planificar cuáles son las resoluciones que vamos a luchar, que vamos a trabajar, en este mismo momento Dios nos está dando a nosotros una palabra. Y eso fue lo que sucedió en el libro de Esdras en el capítulo 7. Dios le da al pueblo un predicador y este predicador tenía una misión y era de llevar la palabra de Dios y poder traer avivamiento nuevamente en el pueblo de Dios. Y Esdras le dijo al Señor, sí, heme aquí. Esdras le dijo al Señor, heme aquí, yo voy a hacerlo y vamos a ver a través de la escritura que eso fue. Él se entregó a Dios. Ahora, diga conmigo un hombre. Una vez, donde quiera que esté, diga conmigo un hombre. ¿Por qué? Porque Dios está buscando a un hombre, a una mujer, a un joven en el cual se disponga, se entregue en las manos de Dios para hacer cosas grandes. Y eso fue la vida de Esdras. Pero yo no sé si algunos de ustedes conocen a M.L. Moody. Y Moody en su tiempo, en su época cuando creyente, alguien le dijo estas palabras a él. Le dijo, el mundo aún no ha visto lo que Dios hará a través de una persona totalmente dedicada a él. Y Moody dijo, después que él oyó esa frase, él dijo, por la gracia de Dios, yo quiero ser esa persona.
¿Cuántos de ustedes quieren ser esa persona en este año 2022? Aquella persona que se entrega completamente a Dios. Déjame decirte, Dios va a hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Y el plan es la idea principal que le he compartido, que es el deseo de Dios, es que crezcamos en nuestra vida espiritual. Ahora, queda la pregunta, ¿cómo entonces yo puedo crecer en mi vida espiritual? Yo quisiera que anote esto como punto número 1, y es: estudia la palabra de Dios. Mire lo que dice Esdras capítulo 7, versículo 10. Una vez más, vamos a ir ahí. Porque Esdras había, ¿qué dice la palabra? Dedicado que su corazón a estudiar la ley del Señor. Yo quisiera que le hiciera un círculo a la palabra dedicado, porque esa palabra es una palabra clave en todo lo que sucede en este libro y en nuestra propia vida. Esta palabra es la palabra en hebreo kum, que tiene que ver con decidió o se propuso. En otras palabras, Esdras, lo que está diciendo la escritura es que decidió en su corazón estudiar la palabra. Esdras se propuso estudiar la palabra. Esdras tomó tiempo, oiga bien, en el medio de todo lo que estaban haciendo, de la construcción del templo, en el medio de una lista de cosas que tenían que hacer, Esdras puso como prioridad el estudio de la palabra. Él se propuso a estudiar la palabra de Dios. Hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este año 2022. Tenemos que proponernos, tenemos que poner en prioridad el aprender, el estudiar la palabra de Dios. Igual como Esdras lo hizo. ¿Por qué? Porque el ser humano, es muy fácil para el ser humano escoger siempre lo que es más fácil. Escoger siempre lo que es más fácil, lo que es menos trabajo, ¿verdad? Pero sin embargo, Esdras se propuso a estudiar, y cada uno de nosotros debemos de proponernos, ponerlo como prioridad, ser intencional en nuestro estudio de la palabra de Dios para este año 2022, porque van a suceder solo dos cosas: o podemos adaptarnos o podemos ser transformados. Y eso es lo que la escritura nos deja saber en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2. Mire lo que dice: y no se adapten. ¿A qué? A este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Yo quisiera que le haga un círculo a la palabra adapten, porque esa palabra tiene que ver con conformarnos al patrón del mundo o los deseos de la carne. Y nosotros podemos conformarnos, podemos adaptarnos a la forma de vida que es más fácil, a lo que la carne quiere para que nosotros hagamos, el descansar, el ver televisión. Todas esas cosas es algo que nuestro ser va a anhelar, pero el leer la Biblia no es algo que va a anhelar. Por eso es que podemos adaptarnos tan fácil, porque es algo común en nosotros. Pero lo que pasa es, cuando vivimos adaptándonos, lo que sucede es que no hay ningún crecimiento en nosotros. No hay ningún cambio en nosotros. Cuando nosotros nos adaptamos al mundo, al sistema de cómo opera o a nuestra carne, entonces no va a haber crecimiento. El crecimiento se detiene porque no estamos estudiando y no nos podemos adaptar. No nos podemos adaptar. No podemos adaptarnos de solamente venir los domingos a la iglesia y oír un mensaje y ya y irnos a la casa y ya hasta el próximo domingo. No podemos adaptarnos, mis queridos hermanos, a solamente leer la Biblia quizá una vez cada mes. Cuando antes no existían las Biblias digitales, existían esta Biblia. La de papel, y muchas personas sabían si esa Biblia la estudiaban o no, porque cuando usted iba a la casa de alguien y usted pedía por la Biblia, ellos la sacaban de la librería que tienen y usted sabía si esa Biblia estaba siendo estudiada, porque sucedía esto, mire, salía polvo de la Biblia.
porque no estaba siendo usada, no estaba siendo estudiada. Y eso me recuerda a una historia que yo supe de un pastor que fue a visitar a una pareja de líderes de su iglesia. Y esta pareja invitó al pastor, el pastor fue a su casa, le brindaron comida, le sacaron las vajillas más importantes que solo se sacaban para la visita y le prepararon la cena. Y al lado del pastor estaba la Biblia abierta ahí para que el pastor la viera. Y el pastor fue muy, diría yo, sabio, tenía un plan, quería ver cómo estaba la vida de sus líderes. Y él escondió un cuchillo en aquella Biblia. Y cuando la fiesta terminó, él se fue, la pareja comenzó a recoger las vajillas, los cubiertos. Se dieron cuenta que el cuchillo faltaba. Y ellos se preguntaban, ¿será que el pastor se llevó el cuchillo? ¿Será que el pastor tiene mala maña? ¿Qué fue lo que pasó? Y decidieron invitar al pastor una vez más a su casa. Cuando el pastor lo invitaron, le preguntaron, pastor, la última vez que usted estuvo aquí le dimos un cuchillo, ¿qué habrá pasado? Y el pastor le dijo, el cuchillo no estaba lejos de ustedes, estaba en la Biblia. El pastor se dio cuenta que tenía unos líderes que no estudiaban la palabra de Dios. Se habían conformado con simplemente ser quienes ellos eran. ¿Y qué pasa? Que cuando nos adaptamos, ¿sabe qué? Somos creyentes débiles. Nos volvemos creyentes débiles en nuestra fe. También somos creyentes de doble ánimo. Y también somos vulnerables al pecado. Y sabe que el pecado nos va a mantener a nosotros lejos de la Biblia. O la Biblia nos va a mantener a nosotros lejos del pecado. Una u otra cosa. Pero no va a suceder las dos. Por eso no solo vamos a estar conforme o adaptarnos, sino que debemos de ser transformados. Y esta palabra transformado es la palabra metamorfo, que significa transfigurar o hacer cambiar de forma a alguien o algo. Oiga esa definición, porque está hablando de una transformación, de algo que no viene siendo lo mismo. Un cambio, una transfiguración, un cambio de una persona a otra. Y usted comienza a cambiar la manera de hablar, comienza a cambiar la manera de cómo usted decide ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra transforma nuestra mente y comienza a hacer cambios, metamorfos en nuestra vida. Nos transfigura a nosotros de una persona a otra. Y por eso es que mientras más nosotros leemos la Biblia, más amamos la Biblia. Y mientras más nosotros amamos la Biblia, más vamos a leer la Biblia. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué debemos nosotros de estudiar este precioso libro, la Biblia? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y esa es la letra A. Y dice la escritura en 2 de Timoteo 3:16 lo siguiente. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. A lo mejor muchos de ustedes que conocen la historia de Moisés se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando él fue a la montaña y estuvo hablando con Dios. El pueblo de Israel estaba abajo y veía los estruendos, sentía la voz de Dios en la parte de abajo. Y podemos decir, bueno, yo quisiera tener una experiencia como la de Moisés. Yo quisiera que Dios me hable a mí, que me enseñe a mí su palabra. Pero la realidad es, mis queridos hermanos, que podemos tener esa experiencia todos los días. Porque la Biblia es la palabra de Dios y nos sirve a nosotros para todo en nuestra vida. Así que por eso es que estudiamos la Escritura. ¿Por qué? Porque es la palabra, es la guía de Dios para nosotros. Pero también, si está tomando nota, escriba esto como letra B. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Porque es nuestro alimento espiritual. De la misma manera que nosotros comemos todos los días,
y que necesitamos la comida para nosotros nutrirnos y poder crecer, de la misma manera nosotros necesitamos la palabra de Dios para crecer en nuestra vida espiritual, para formar nuestra vida espiritual. Mire lo que dice Marcos 4:4. Pero Jesús les respondió: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Igual como nosotros vamos, mis queridos hermanos, a un restaurante que tiene un buffet, igual viene siendo la Biblia. La Biblia está llena de la palabra de Dios. Toda escritura ha sido inspirada. Es el soplo de Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Pero yo creo que lo que sucede muchas veces es que nos intimidamos, que no sabemos a dónde comenzar, no sabemos qué hacer, cómo estudiar la palabra. Yo quiero darle algunas cosas prácticas, algunas preguntas prácticas que puedes usar para poder crecer y estudiar la Biblia. Pero antes de eso, debemos de orar. Es la palabra de Dios y debemos de orar a Dios, que Dios sea el que nos la revele. Segundo, debemos de estudiar la Biblia. Y hay muchos métodos de cómo nosotros podemos estudiar la Biblia. Hay el método de libros de la Biblia que podemos estudiar. Hay el método de tópicos de la Biblia que podemos estudiar. Puede ser versículo por versículo que podemos estudiar la Biblia. Pero también puede ser un resumen de algún capítulo. Pero lo importante es poder entender y saber lo que Dios está diciendo. Por eso tengo 5 preguntas prácticas que no importa el método que tú uses, puedes usar estas preguntas para tú poder crecer y poder formar tu vida espiritual. Y la primera sería, cuando tú hagas cualquiera de estos estudios, es: ¿qué me enseña este pasaje de Dios? ¿Qué me enseña? Porque déjeme decirle, si usted quiere conocer a Dios, Dios se encuentra en la Biblia. Él se revela a través de su palabra. Entonces, ¿qué me enseña de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es su justicia, su santidad? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la enseñanza que hoy mismo estoy recibiendo? ¿Y qué habla de Dios? Segundo, ¿qué me enseña este pasaje sobre mí? Sobre mi propio deseo y motivos. ¿Qué me enseña de quién yo soy? Porque debemos de saber qué nos enseña. Dios quiere enseñarnos a nosotros. ¿Para qué? Para entonces, número 3, requiere que este pasaje o este devocional o este estudio que yo actúe. Y si es así, ¿qué acción debo de tomar? ¿Qué acción debo de tomar? Y por cuarto, ¿de qué necesito confesar y arrepentirme? Y número 5, ¿qué he aprendido de este pasaje que me ayudará a enfocarme en Dios y darle a Él la gloria? Son 5 preguntas que son fáciles y son prácticas para nuestra vida en nuestro estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito, un deseo, y es lo que le he comentado en la idea principal, que es: el deseo de Dios es que crezcamos en nuestra vida espiritual. Así que no solo vamos a estudiar la palabra, sino que también escriba esto como punto número 2, y es que vamos a practicar la palabra. Mire lo que Esdras nos deja saber en el versículo 10 después que él estudia. Dice: porque Esdras había decidido o dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla. Así que la Biblia no es solo un libro para nosotros estudiarlo o para leerlo, sino también para practicarlo. Es más, si es importante de que nosotros estudiemos, todavía aún es más importante de que nosotros practiquemos lo que ella dice. Y esto es algo que la palabra de Dios enfatiza a través de ella. Y en Santiago capítulo 1, versículo 22 podemos ver unos de esos versículos. Y dice: sean hacedores de la palabra y no oidores que se engañan a sí mismos. ¿Sabe? La escritura nos motiva, nos mueve a que nosotros debemos de convertirnos en personas de acción.
Que cada vez que Dios, cada vez que Él nos habla, que actuemos basado en su palabra. Que no sea simplemente que oigamos la palabra y ahí queda todo. No, sino que debemos de ser hacedores de ella, debemos de practicar. Es más, Jesús lo dijo de esta manera. Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra, pero más bienaventurado los que hacen la palabra de Dios. Y fue exactamente lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipo en Filipenses 4:9. Mire lo que él nos deja saber ahí. Dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos? Cada vez cuando Dios nos habla a nuestra vida, es con la intención de responderle y tomar acción. No es solo para que nosotros digamos qué linda palabra, pastor, qué linda palabra. No es el momento de nosotros decir, si fulano estuviese aquí, si fulano pudiese oír este mensaje. No, Dios está hablándonos a cada uno individual. La palabra no es para repartirla, es para nosotros. Y es para que nosotros actuemos en ella, para que la apliquemos, para que actuemos en lo que la palabra dice. Así que no solo debemos de estudiar las Escrituras, no solo debemos de aplicar las Escrituras, sino que también, punto número 3, debemos de enseñar la palabra de Dios. Mire lo que la Escritura dice en el libro de Esdras, capítulo 7:10. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicar y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. En medio de todo lo que estaba sucediendo en aquel entonces, en medio de la construcción del templo, en medio de moverse de Babilonia a Jerusalén, en medio de todo eso, Esdras sabía cuál era la visión de Dios. Sabía que era lo más importante y era de que debía de haber un avivamiento. Pero el avivamiento comenzó en él. El avivamiento comenzó en Esdras y él comenzó a estudiar, comenzó a practicar. Y vuelvo y le digo, no es que tiene que uno ser un teólogo, no es que tiene que ser uno que sepa todo sobre la Biblia, pero lo que Dios te enseña, la mejor manera de nosotros poder enseñar, la mejor manera de nosotros crecer en nuestra vida espiritual es enseñando a otros. En el momento que nosotros aprendemos algo, en el momento que nosotros practicamos aquello que hemos aprendido, el próximo paso es enseñarle a otros. Eso nos ayuda a nosotros a crecer en nuestra vida espiritual. Eso nos ayuda a nosotros a caminar como Cristo nos manda a nosotros. Y es la mejor manera de nosotros poder enseñarles. ¿A quiénes? A nuestra familia. Es la mejor manera de nosotros poder enseñarles a nuestros compañeros de trabajo. Es la mejor manera de nosotros poder enseñarles a nuestros amigos o todavía aún a nuestros hermanos en la fe. Lo que uno ha aprendido, poder dar por gracia, lo que hemos recibido por gracia. No retenerlo para nosotros, sino poder darlo para que otros también puedan disfrutar de eso. Usted se imagina que usted tenga un doctor y usted vaya al doctor y el doctor le diga lo que tiene que hacer, o un entrenador y el entrenador le diga lo que usted tenga que hacer, los ejercicios que tenga que hacer, las medicinas que tenga que tomarse, y sin embargo usted no la toma. Y usted se imagina que si es algo que puede ayudar a otra persona, que usted no se la dé a otro, simplemente se quede con ella. Eso sería equivocado, eso no estaría bien. Nosotros tenemos que aprender la palabra, aplicar la palabra y enseñar la palabra. Y Esdras sabía que la razón por la cual el pueblo de Israel había caído en cautividad,
había caído en esclavitud en Babilonia, fue porque ellos se acomodaron. Fue por el pecado que ellos habían cometido. Y él sabía que solo predicando la palabra era cuando iba a cambiar todo, cuando el avivamiento iba a comenzar. Porque la palabra de Dios cambia nuestra mente y podemos conocer cuál es la perfecta, agradable voluntad de Dios. Ahora, mi pregunta es para cada uno de los que están oyendo este mensaje en el día de hoy: ¿dónde te encuentras tú? ¿Dónde tú te encuentras en tu vida espiritual? Y entre todas esas resoluciones que hemos puesto delante de nosotros para este año 2022, ¿se encuentra nuestra vida espiritual ahí? ¿Se encuentra la lectura de la palabra? ¿O simplemente queremos llegar a obtener ciertas cosas y nuestra vida espiritual la ponemos a un lado? Pasan 20 años, somos la misma persona. ¿Dónde tú te encuentras? Porque yo quiero decirte algo: donde quiera que tú te encuentres, hay espacio para que tú crezcas en tu vida espiritual. No importa donde tú te encuentres, donde quiera que tú estés en el día de hoy, hay espacio para que tú crezcas en tu vida espiritual. La pregunta es si estás decidido. La pregunta es si va a proponerte eso. Esa es la pregunta. Porque hemos pasado varios años ahora con el COVID. Hemos pasado varios años con el COVID y tenemos 2 años y muchos de nosotros nos hemos conformado con simplemente ver un mensaje. Pero ¿dónde está nuestra vida espiritual? El estudio de la palabra. ¿Dónde se encuentra el anhelo de nosotros poder crecer aún más? Y eso es lo que yo quiero animarte en el día de hoy. Que no importa donde tú te encuentres, no importa los planes que tengas, Dios quiere, el deseo de Dios es de que tú crezcas en tu vida espiritual. ¿Estás dispuesto? Yo quisiera orar en el día de hoy por cada uno de nosotros, porque yo sé que tenemos en nuestra vida altas y bajas. Sé que hay situaciones difíciles. Sé que hay tiempos y temporadas que se hace un poco más difícil. Pero hermano, no hay nada más prioritario, más importante en nuestra vida que el estudio de la palabra de Dios. El saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, poder aplicar eso, ser bendecido por causa de nuestra obediencia y poder guiar a otros a Cristo. Así que donde quiera que tú te encuentres, sea a través de las redes sociales que tú estés mirando este mensaje, sea a través de cfmiami.es que tú estés mirando este mensaje, yo quiero en este día orar de que tú puedas proponerte a estudiar la palabra en este año 2022 como nunca los ha hecho. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, gracias te damos, Señor Padre, en este día, porque tu palabra no retorna vacía, sino que hace el trabajo por la cual tú la has enviado. Señor, yo te pido por cada persona que está oyendo este mensaje en el día de hoy y el llamado, Señor Padre, que tú haces a cada uno de nosotros, de retomar lo importante, de retomar lo prioritario, que es el crecer en nuestra vida espiritual. Yo te pido, Señor Padre, quien pone el querer y el hacer, tú nos pongas en nuestro corazón que para este año, Señor, vamos a cambiar nuestra vida espiritual. Señor, por tu gracia, Señor, yo quiero ser ese hombre, como dijo Moody. Yo quiero ser ese hombre en el cual se entrega a ti para que tú hagas grandes cosas en mi familia, en mi comunidad, en mi iglesia y en el mundo. Padre, todo esto sabemos que solo a través de ti lo podemos hacer. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Iglesia, yo te animo, amén, que si tú has tomado esa decisión, ahora mismo lo escriba en tu calendario, hagas un plan y Dios abrirá grandes puertas para tu vida.
Así que iglesia, Dios bendiga a cada uno de ustedes en este año 2022. Los amo y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Gracias, Pastor José, por ese mensaje. Queremos animarte a que sigas estudiando la palabra de Dios y para eso hemos preparado recursos especiales para ti. Escanea el código QR en la pantalla o visita cfmiami.es/Biblia. Una de las mejores formas de estudiar tu Biblia es reuniéndote con otras personas. Queremos animarte a unirte a un grupo pequeño para que puedas disfrutar de una comunidad de amigos que te ayudarán a crecer espiritualmente mientras te diviertes. Tenemos grupos pequeños para todos. Puedes encontrar más información en cfmiami.es/grupo. Acompáñanos el próximo fin de semana para comenzar nuestra serie nueva titulada Corriendo tras el viento, donde exploraremos el libro de Eclesiastés para aprender acerca de las últimas palabras del hombre más sabio que jamás haya existido. Asegúrate de invitar a tus amigos y familiares y nos vemos la próxima semana.